Damos gracias a Dios por su misericordia, amor y bondad que ha tenido para con cada uno de nosotros. Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que su presencia esté con cada uno de ustedes, que sean sus hogares llenos de la gloria, de la presencia, de la gracia de Dios y que ese amor de Dios pueda fluir de una manera sobrenatural en sus vidas. Oramos al Señor y pedimos que su presencia esté fluyendo en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque en tu misericordia, Señor, estamos y nos movemos, oh Dios. Gracias porque tu gracia, tu favor, tu ayuda está con cada hogar, con cada familia, Señor, nutriendo sus vidas con tu palabra. Hoy te pedimos que a través de tu Espíritu tú estés edificando a cada oyente, Señor. Tú nos estés preparando a través de la palabra para toda buena obra, para que levantemos familias que te honren, que te glorifiquen, Señor, que podamos levantar un legado, una generación de bendición, oh Dios, para muchas naciones. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Y vamos a continuar enseñando, estamos hablando sobre la crianza de los hijos, una situación o un tema que nos interesa a todos los hogares, a todas las familias. Y es impresionante ver cómo la desorientación que hoy hay, como el relativismo con la que se está criando a los hijos, con una anarquía total, cada uno haciendo las cosas como mejor le parece. Pero algo que la palabra del Señor nos revela es que la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado a nosotros los padres. Veníamos hablando acerca de lo que son o lo que representa para Dios nuestros hijos. Son dones de Dios, son recompensas de Dios, son lanzas para nuestro aljaba y son planticas de olivo que han sido trasplantadas a nuestro hogar. Por lo cual tenemos un gran compromiso de cumplir esa comisión que Dios nos ha dejado, y es de poder llenar la tierra, sojuzgarla y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y para eso pues debemos cumplir con nuestro compromiso como padres con cada uno de nuestros hijos. Y allí en Proverbios capítulo 22 versículo 6, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y se la leemos en una traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. En una ocasión al ver todo el desorden en la adolescencia, la delincuencia en la adolescencia, se reunieron grupos de diferentes personas de diferentes áreas del comportamiento y crearon 12 reglas para criar hijos delincuentes. Para muchos padres, ser padres parece que no fuera una bendición, sino más bien una carga. Se les ha convertido en una carga. Tal vez el resultado que están viendo en sus hijos no son resultados que les animen, no son resultados que gratifiquen sus vidas. Y para muchos se ha vuelto como una crisis, una catástrofe literalmente. Hay muchos padres lidiando hoy con hijos delincuentes, hijos con problemas en la droga, en la cárcel, bueno, tantas situaciones difíciles. Y a veces muchos padres incluso terminan resentidos con Dios o resentidos con la sociedad o resentidos con la institución educativa o resentidos con la iglesia. Pero realmente la Biblia algo que nos enseña es que cada uno de nosotros podemos conocer por anticipado el resultado por lo que estamos haciendo hoy. La Biblia dice: lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces la Biblia dice que si yo siembro viento, pues voy a recoger tempestades, ¿verdad? Y dice, de lo que uno siembre, de eso va a cosechar. Bueno, y entonces mirando el por qué tantos hijos o tanta juventud, tanta adolescencia en la delincuencia, y vemos que los centros de reclusión para adolescentes o centros de rehabilitación, que muchos hablan, pero que el resultado de alguna manera es muy poco, para adolescentes están llenos, están saturados. O sea, ¿por qué? Y tal vez usted se pregunte, usted que tal vez ya está en otra etapa de vida, y usted dice: pero cuando yo era adolescente yo disfrutaba la vida, yo vivía la vida a plenitud, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija
en lugar de estar viviendo la vida a plenitud, se ha involucrado en cosas tan vergonzosas, podríamos decir, tan cruciales, situaciones que ponen a toda la familia en crisis, pero realmente hay una manera de criar delincuentes. Lógico, tal vez un padre, una madre nunca dice, ay, voy a criar un delincuente, o voy a criar un drogadicto. No, pues eso es algo ahora en una familia cuando uno toma estos caminos, pero hay algunas reglas, lógico, habrá excepciones, pero hay algunas maneras o ciertos comportamientos ciertas formas de crianza que generan personas delincuentes. Y hicieron 12 reglas y yo se las quiero leer. De pronto le invito a que esté muy atento, muy atenta. Bueno, gracias a Dios estas enseñanzas quedan en las redes y usted las puede volver a oír. Y yo le invito a que ojalá tome nota de estas 12 reglas y si hay alguna de ellas en las que usted se identifica, podamos comenzar, ojalá a tiempo, a hacer las correcciones necesarias. Y dice así, 12 reglas para criar hijos delincuentes. Primero, comiencen a darle al niño todo lo que desea desde la infancia. De esta manera, él crecerá creyendo que el mundo le debe la vida. Segundo, cuando aprenda malas palabras, ríanse. Esto le hará pensar que es gracioso. Tercera, nunca le den instrucción espiritual. Espere que llegue a 21 años y deje que decida por sí mismo. Recuerde que son reglas para criar hijos delincuentes. Cuarta, eviten usar la palabra mal. Puede desarrollar complejo de culpa. Esto lo condiciona para creer más tarde, cuando lo arresten por robar un automóvil, que la sociedad está contra él y lo está persiguiendo. Quinta, recojan todo lo que deja regado. Hagan todo por él para que se experimente en echarle toda la responsabilidad a otros. Sexta, permítanle leer cualquier clase de literatura que pueda conseguir. Asegúrense que los cubiertos y los vasos estén bien esterilizados, pero deje que su mente se alimente de basura. Séptima, peleen con frecuencia en presencia de sus hijos. En esta forma, ellos no se sorprenderán cuando el hogar se destruya más tarde. Octavo, denle al niño todo el dinero que él desea gastar. Nunca le permitan ganarse su propio dinero. Novena, satisfagan todo deseo de alimento, bebida y comodidad. Asegúrense que todo su deseo sensual se satisfaga. Décima, estén de su lado contra los vecinos, maestros y policías. Todos ellos están prejuiciados contra su hijo. Décima primera, cuando se meta en problemas serios, excúsense diciendo, nunca pudimos hacer nada con él. Y decimosegunda, prepárense para una vida de angustia. Es probable que la tengan. Algo necesario como padres, y es una responsabilidad que nosotros tenemos, es atender a la palabra de Dios, la cual es la verdad. Hoy estamos en un mundo relativo donde parece que la verdad hubiese desaparecido, pero algo que Jesús dijo es que la palabra era la verdad, que su espíritu es la verdad, que Él es la verdad, por lo cual usted puede saber la verdad. Hay muchos padres que se ven totalmente desorientados frente a la conducta de sus hijos, pero la Biblia dice que la palabra es la verdad, y algo que la palabra nos insta es a que nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón y tomemos en serio lo que el Señor nos manda en su palabra. Y aquí en el versículo que leíamos inicialmente en Proverbio 22:6, se nos manda a enseñar al niño el camino en que debe andar. Dice la palabra, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Tal vez es muy fácil mirar a la escuela o a la iglesia
y esperar que sea la escuela o la iglesia que obedezcan el consejo de Salomón. Pero cuando esta palabra se escribió, pues Salomón no sabía nada de los dos cuando escribió este proverbio. Realmente ese proverbio fue escrito para los padres. Nosotros como padres, como personas a las cuales Dios nos ha confiado esas plantitas de olivo, esas flechas para dar en el blanco, esa recompensa, esos dones, estamos mucho mejor equipados para instruir, mucho más que la maestra de la escuela o el ministro de la iglesia. Realmente la iglesia y la escuela o el colegio esperan apoyo del hogar. Es muy difícil que la escuela o la iglesia puedan resucitar lo que el hogar mata. Muchas personas culpan cuando sus hijos se desvían o cuando ya se ven los resultados de la crianza, fueron criados desviados de lo que era correcto. Entonces comenzamos a buscar quién es el culpable, nos resentimos con la iglesia y muchas familias, cuando sus hijos llegan a la adolescencia, cambian de iglesia porque sienten que la iglesia no les dio la talla, o les cambian de colegio porque sientan que el colegio no les dio la talla, no les educó los hijos como deberían educárselo. Pero realmente la iglesia o el colegio no pueden resucitar lo que el hogar ha matado. Lamentablemente, vemos hoy que el niño bien instruido es la excepción, va más bien que la regla de nuestra sociedad. Y lo que sería lógico eran niños bien instruidos, niños que sepan respetar la autoridad, niños que respeten a Dios, niños que sean útiles para la sociedad. Pero lamentablemente esa es la excepción hoy en día, no la regla. Tal vez vemos un niño educado y todos nos sorprendemos. ¡Qué niño tan educado! ¡Ay, qué niño tan amable! ¿Verdad? Cuando esa debería ser la regla, pero lamentablemente esa se ha convertido en la excepción. Ahora los maestros le tienen miedo a los directores le tienen miedo a los coordinadores le tienen miedo a las juntas escolares, las juntas escolares le tienen miedo a los padres y los padres le tienen miedo a los niños. Pero ¿sabe algo? Los niños no le tienen miedo a nadie. Definitivamente podemos decir, como dice el refrán, los pájaros le están tirando a las escopetas. ¿Qué significa eso? Realmente lo que quiere decir es una situación absurda en que los papeles están cambiados. Antes eran los hijos los que estaban pendientes de obedecer a los padres. Ahora son los padres los que viven en una crisis, en una angustia, si no son capaces de llegarle a la talla a los hijos, porque entonces de una vez le van a decir que para qué le tuvo, que se va a matar, que se va a quitar la vida, ¿verdad? Y usted ve hoy a los padres en una zozobra, en una inseguridad, en una angustia, porque los hijos hoy están de alguna manera mandando la parada en todo lado. Hoy ya no es las personas se sujetan a la autoridad, no, la autoridad se tiene que sujetar a ellos. Y este problema no es nuevo. Si vamos más atrás a la primera familia, el primer niño que era más que rebelde era un asesino, un niño desobediente que no fue instruido correctamente. La palabra del Señor allí en Génesis nos muestra una situación con la primera familia. Una vez entró el pecado, entró la rebeldía. Y yo pienso que esto tenemos que tenerlo muy claro. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, pero el hombre pecó y ya engendró sus hijos a semejanza del hombre caído. Por lo cual a veces creemos que el hombre, la mujer nacen siendo buenos, pero eso no coincide con la palabra. La palabra de Dios dice que el hombre nace siendo malo. Las personas dicen que el hombre nace siendo bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Eso no es verdad. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay ni uno que no sea pecador. Todos, dice la palabra, todos nos desviamos. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno.
No hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Por eso la base de la educación cristiana es totalmente diferente a la base de la educación secular, donde se cree que el niño nace siendo bueno. La Biblia dice lo contrario, dice que el hombre nace siendo pecador. Por eso vemos la instrucción del Señor de enseñar al niño. El niño no nace siendo bueno, el niño nace siendo malo y hay que instruirlo por el camino en el que debe andar. Y esta palabra enseñe al niño sugiere dos cosas. De acuerdo al uso de la palabra hebrea, conlleva la idea, en la primera, de domesticar algo que está salvaje. Y realmente esa es la condición del hombre en su estado natural. Por eso la Biblia dice, el niño consentido es vergüenza de su madre. Y no está hablando del niño al que es, porque a veces hablamos de consentir o el significado dar amor. No, no está hablando del niño al cual recibe amor. Cuando está hablando del niño consentido, está hablando del niño dejado en el estado en que nace. El niño nace en un estado de pecaminosidad, desviado, ajeno a la voluntad de Dios, rebelde. Yo creo que usted lo puede ver en sus bebés, ¿verdad? O tal vez usted que ya tiene nietos, en sus nietos, como si usted les niega algo, ellos entran en una ira sin importar que es el abuelo o la abuela que aman y quisieran acabarlo, ¿verdad? Porque no hace lo que usted quiere. Miren, hermano, cuando entendemos la naturaleza del ser humano, podemos entender cuál es la mayor necesidad de ese ser humano. Y la Biblia nos lo revela. Realmente lo que está dando a entender aquí cuando dice enseña al niño, es domestique algo que está salvaje. Por eso su hijo no necesita que alguien lo dañe. No, ellos nacen dañados. Todo ser humano, usted y yo, todos nacimos así. Se necesitó que nos enseñaran lo bueno y usted no se ha dado cuenta de eso. Que lo malo no hay que enseñárselo a nadie. Pero lo bueno, ¿cuánto cuesta enseñarlo? Dedicación, y es lo que los padres y las madres hoy no quieren. Dedicar tiempo, eso requiere tiempo, requiere consistencia. Enseñar a ser obedientes, enseñar a reconocer que fallamos, enseñar a pedir perdón, enseñar a pedir el favor, todo eso hay que enseñarlo. Y también indica desarrollar el gusto para algo bueno y nutritivo. Y esto es muy importante, o sea, no solamente es domesticar algo salvaje, o sea, enseñarlo a ser dócil, llevadero, sino que también hay que desarrollar, enseña al niño o instruye al niño, indica también desarrollar el gusto para algo bueno y nutritivo. No solamente es, coloquemos un ejemplo en cuanto a la alimentación. Tal vez usted va al médico y como alguien decía, va al médico y parece que fuera a la aduana, ¿no es cierto? Cuando sale del consultorio le quitó el chocolate, le quitó el aceite, le quitó la sal, le quitó la Coca-Cola, le quitó la mantequilla, le quitó los dulces, le quitó... Era alguien, un día la esposa le dijo al esposo, pero mi amor, ¿usted fue al médico o fue a la aduana? Porque le quitó todo lo que traía, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso, entonces salimos como, pero entonces, ¿qué puedo comer? No, algo necesario es empezar, o sea, si me tomé gusto por lo malo, y lógico, pues todo trae un resultado, y si yo consumí cosas dañinas, pues mi cuerpo entró en descomposición, y esa descomposición entra en inflamación, y esa inflamación en tumores, y esos tumores en cáncer, y ese cáncer en muerte. Así de sencillo, o sea, todo lo malo lleva a la muerte. Hay que empezar a desarrollar un gusto por lo bueno. Entonces, por ejemplo, a usted le dicen, no, usted tiene que comer verduras, usted dice, guácatela, apenas le están nombrando. No, hay que empezar a buscarle el gusto. Y algo que debemos entender es que el paladar se puede educar. Si usted lo educó solo con dulce, chocolates, gaseosas, pasteles, y pues eso le está trayendo resultados perversos y dañinos, pues tiene que empezar a desarrollar el gusto. O sea, no es que al otro día, después de estar comiendo chocolate, pan, queso,
tortillas, brownie, bueno, toda esa cosa gaseosa, al otro día ya quiera comer solamente un plato de brócoli, pues eso va a ser desastroso. Pero sí puede comenzar a tomar gustico. Entonces, bueno, tengo que comer verduras, pero no soy capaz, se me devuelven. Bueno, busquémosle la manera amable de comérnoslas. Entonces, tal vez un extractor y mete todas esas verduras, o de pronto si no tiene el extractor, una licuadora y ahí le echa el brócoli, las espinacas y el pepino y le echa limoncito, ¿verdad? Y de pronto le echa un poquito de stevia para que tal vez el apetito es muy fuerte por el dulce y usted dice, oiga, esto no es tan feo, pero tal vez no va a poder tomar ese día un litro, de pronto una copita. Pero, ya como que voy liberando eso de que no es feo, al otro día ya me tomo 2 copitas, así hasta que ya me tomo el vasito, ¿verdad? Y ya empiezo a tomar, el paladar empieza a adaptarse, o tal vez, no, es que ni siquiera así soy capaz, bueno, entonces hagamos el extracto y metámoslo al congelador y hagamos unos helados verdes, ¿verdad? Y entonces usted, bueno, ya sí, ya me los pude comer. Entonces, hasta que el paladar ya le apetece ese sabor a vegetal, ¿verdad? Y poco a poco, bueno, lo mismo pasa con lo bueno. A veces le queremos entrar, oímos una enseñanza de corregir y al otro día queremos cambiar todo. No, no va a ser tan fácil como arrancar de una vez lo malo y dar entusiasmo por lo bueno. Algo que el Señor siempre ha dejado en su palabra es una manera sabia de disciplinar y es o sea, no mostrar lo malo primero, sino siempre lo bueno. Le hablaba con alguien y le decía, por ejemplo, cómo un niño empiece a desarrollar un gusto por el trabajo, por la cooperación en el hogar. Bueno, podemos hacerlo ameno y es algo que, por ejemplo, los judíos han tenido muy en cuenta en cuanto a la palabra de Dios. Ellos desde que el niño está en cuna, desde muy bebé, cuando ellos le hablan de la palabra de Dios, de la ley de Dios, le hacen saborear algo con sabor a miel, galletitas con sabor a miel. Entonces, para ese niño, que hablar de la palabra, hablar de la ley de Dios, inmediatamente allí en su memoria hay un agradable sabor, o algo que gusta, ¿verdad? Entonces, a veces nos falta sabiduría en eso, y es algo que la palabra nos enseña aquí. O sea, domestique algo que está salvaje, pero también indique o nos indica desarrollar de alguna manera para algo bueno y nutritivo. O sea, que el niño empiece a amar lo bueno. Y entonces, por ejemplo, bebé, vaya, recoja los zapatos, y cuando los recoge, entonces lo reconocemos por lo que hizo. Enseñarle el amor al servicio. Le decía alguna madre, bueno, de pronto usted, por ejemplo, no le ha enseñado a sus hijos a hacer nada y no quiera que al otro día pues ya le hagan todo, ¿no? Pero hágase un concurso. Bueno, esta semana fulanita lava la loza del desayuno y fulanita bota los papeles, por decir algo, y entonces vamos a hacer un concurso y el que lo gane, y entonces le vamos poniendo puntos. Entonces esa competencia va a desarrollar un gusto y no se va a volver algo como una imposición. Y de esta manera vamos desarrollando el buen gusto por las cosas buenas, por las cosas agradables, o que tal vez el niño nunca lo haya traído a la iglesia y usted ahora conoció al Señor y lo va a empezar a traer a la iglesia, y tal vez empieza a generarse un poco de resistencia. Entonces, qué bueno que usted diga, bueno, el helado después del culto, por ejemplo. Entonces, de alguna manera viene el niño, sí, hay un interés del helado, pero ahí Dios va ministrando su corazón, él va tomando gusto por congregarse. Tal vez era un niño que nunca se congregaba, que nunca compartía con otros las cosas espirituales, o incluso casas donde nunca leen ni siquiera la Biblia. Entonces es muy importante enseñar con gusto, con agrado, las cosas que son buenas. Y cuando instruimos o enseñamos a nuestros hijos, es importante que iniciemos técnicas que resulten en una voluntad sumisa, o sea, no en una imposición. Y ahí es donde muchos han caído, es que lo de Dios no se impone, pero sí se enseña con gusto. O sea, lo que pasa no es que no se haga, sino la manera como se haga, una voluntad sumisa, o sea, una voluntad o el hacer las cosas de buena voluntad. Cuando hablamos de una voluntad sumisa, no es una subyugación, sino que yo lo hago con agrado, yo lo hago voluntariamente. Y también podemos descubrir formas de desarrollar el gusto de nuestros hijos para que se deleiten en cosas sanas y correctas. Esto es una tarea, vuelvo y le digo, consistente. Esto requiere esfuerzo, esto requiere tiempo.
Nada de esto es naturalmente conocido por un niño. O sea, el niño no nace con ese gusto por lo bueno, no, él nace con el gusto por lo malo, pero no gusto por lo bueno, el gusto hacia lo bueno. Y por eso es donde muchos padres se retrasan en la educación y en la formación de sus hijos, porque dan por hecho que su hijo nace amando lo bueno, pero la Biblia me dice todo lo contrario, que el ser humano nace amando lo malo, y lo bueno hay que irlo desarrollando, y entre más temprano lo desarrollemos, va a ser mucho más grato para ese niño, mucho más fácil. Mire, cuando usted, entre más usted eduque a su hijo, entre más usted le enseñe cosas valiosas a su hijo, a su hija, mucho más seguro, segura va a ser su hijo. Por ejemplo, hay niños que nunca los han enseñado a saludar a nadie. Y tal vez cuando ya están adolescentes lo llevan a una reunión y no salude así, pero nunca o el papá o la mamá le enseñó cómo saludar. Nunca le enseñó que el que llega es el que saluda, ¿verdad? Y entonces llega y no saluda y no sea maleducado. Pero nunca se tomó el trabajo de enseñarle al niño cuando llega a un lugar de saludar buenos días, ¿sí? O mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Nunca lo hizo y ahora le está como corrigiendo cosas que nunca se instruyeron. Y estas son cosas que los padres tienen que inculcar en el hogar durante esos años de crecimiento, las cosas buenas. Hermano, hermana, quítese de la cabeza que su hijo nació, digo yo, nació enseñado. Él no nace enseñado. A él hay que enseñarlo, hay que domesticarlo y hay que darle gusto por las cosas buenas. Hay que enseñarle a que le sea grato servir, a que le sea grato trabajar, a que le sea grato obedecer normas, acatar órdenes. Mire, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy los jóvenes no respetan a nadie. No todos, pero es una tendencia fuerte que hay, donde los papás le tienen miedo a los hijos. Ya hoy los hijos no le tienen respeto a los papás, pero los papás le tienen miedo a los hijos, ¿verdad? Donde los hijos, al no respetar a los padres, pues no respetan a nadie. Crecen sin Dios, sin ley, no le hacen caso a nadie, no le interesa el mandato de nadie. Si no le obedecen a los papás, entonces otra persona les va a decir, es que usted no es mi papá, ¿verdad? Y una altanería impresionante, y los padres dicen, es que yo no sé qué hacer. Bueno, la Biblia le tiene el manual, y yo pienso que hoy más que nunca los padres deberían tener la Biblia como su manual de conducta. Mira, hay muchos hogares y he oído personas que me dicen, pastora, en mi casa nunca me leyeron la Biblia, yo nunca vi una Biblia en la casa, y los padres se están quejando que no saben qué hacer. Lógico, si tomaron esa plantica que Dios trasplantó a su hogar y nunca leyeron el manual, pues esa planta no dio fruto, así de sencillo. No dio el fruto bueno para el cual Dios le creó. Y cuando se hace esto correctamente, cuando nos enfocamos en esa responsabilidad que como padres tenemos de domesticar algo que está salvaje y de dar gusto por las cosas buenas y agradables, Dios promete que aun cuando el niño llegue a la madurez, esa edad indescriptible de independencia, él no se apartará de la instrucción que recibió. Ese tiempo no va a ser perdido. Ese tiempo va a ser el tiempo más valioso, el tiempo en que usted como papá, como mamá, sacó para educar a su hijo. Y otro versículo muy descriptible que habla de la importancia de educar a los hijos, lo encontramos en Deuteronomios capítulo 6. Recuerde que los israelitas estaban en la frontera de Canaán, llamada comúnmente la tierra prometida. Y había algunas cosas acerca de esta tierra que no eran muy prometedoras, aunque era un lugar muy próspero, un lugar que fluía leche y miel, pero a veces donde abunda la prosperidad, abunda el pecado. Lamentablemente las personas no son agradecidas. Y entonces cuando tienen bendición, lo que hacen en lugar de glorificar y agradar a Dios, lo deshonran. Y había, realmente era una tierra muy fructífera, muy próspera, pero también habían cosas que iban a tener que enfrentar difíciles. No era un lugar de vacaciones para la familia, ya que en esa tierra habitaban los canaanitas, y era gente terriblemente degenerada, corrupta, impía, y esa fue una de las causas por la que Dios
le dijo que los iba a sacar de esa tierra y la iba a entregar a su pueblo. Y casi que es un modelo, ¿verdad? Donde hay abundancia de riquezas, también hay mucho pecado. Y a veces muchos padres no tienen en cuenta esto. O sea, a veces muchos padres buscan trasladarse a otra ciudad, a otro lugar, única y exclusivamente por lo económico. Pero yo le pregunto algo, ¿qué tan capacitados van sus hijos para enfrentar este tipo de cultura? ¿Si están entrenados? ¿Si están formados? ¿Si tienen el conocimiento de Dios? ¿Han sido disciplinados en los mandatos de Dios? ¿No van a tener problema de llegar a esa cultura corrupta sin valores? ¿O simplemente por aumentar las riquezas va a perder los hijos? Los israelitas estaban a punto de invadir la tierra y reclamarla como de ellos. Dios le había prometido esa tierra, tierra que ustedes no sembraron, tierra, ciudades que ustedes no construyeron, cantidad de bienes que ustedes nunca se ganaron, yo se lo voy a entregar. Y Dios les prometió que ellos podrían derrocar a los cananitas. Sin embargo, les advirtió sobre aquel estilo de vida impía. Y algo que Dios les advirtió es que si ellos no mantenían su cultura bíblica y se hundían en el sistema, pronto vendrían a ser tan moralmente degenerados como aquellas tribus extranjeras. Y eso iba a hacer que no poseyeran la tierra, que les tocara vivir con ellos. Y el Señor les advirtió: si ustedes no obedecen mis mandamientos y en lugar de obedecerme ni a influenciar esa región, se dejan influenciar por ellos, que lamentablemente eso es lo que vemos constantemente. Muchos cristianos ante el mundo se rinden, se doblegan, incluso se avergüenzan de llamarse cristianos, de tener un porte cristiano, una manera de hablar cristiano, una manera de ataviarse cristiana. Muchos se avergüenzan de ello. Dice, van a perder el poder. Y cuando la iglesia toma las costumbres del mundo, lo que pierde es el poder. Inmediatamente pierde el poder. Y fue lo que Dios le advirtió a su pueblo y le dijo: si ustedes se dejan contaminar de ellos, en lugar de ustedes llegar y culturizar esa región, imponer mis leyes, mis normas, someter ese lugar al señorío de Dios, y se contaminan con ellos, no los van a poder echar fuera. Y ellos van a ser como punzones en sus ojos y como flechas en sus costados. Y aquí en Deuteronomio 6, Moisés estaba instruyendo a su gente en la importancia de permanecer solos, manteniendo sus características. Y esto es algo que tenemos que formar en nuestros hijos. Uno se impresiona como muchos creyentes, incluso liderazgos, ministros, que tal vez se casaron dentro de la iglesia y sus hijos nacieron dentro de la iglesia, siendo ellos ya creyentes, y tal vez hicieron un trabajo que consideraron bueno, pero van el hijo a la universidad y en 6 meses ya le sacaron a Dios. O sea, 17 años literalmente perdidos. Entonces dice uno, ¿qué tan fuerte fue la formación? ¿Qué tan firmes estaban ellos? ¿Qué tal fue el trabajo que estos padres hicieron con ellos? Mire, algo que nuestros hijos y las personas firmes deben aprender es a estar solas, a tener convicción de lo que creen. Y es algo que la palabra del Señor nos instruye. Cada uno esté convencido en lo que dice y en lo que aprueba. Cuando usted está convencido de lo que dice y de lo que aprueba, usted no es como una hoja seca llevada por cualquier corriente de viento, no. Algo que nuestros hijos tienen que aprender es la posición que tienen en Cristo, lo importante que es el pueblo de Dios. Hay 3 clases de personas en el mundo: los gentiles, que son todos excepto los judíos; los judíos, que son los descendientes de Abraham; y la iglesia del Señor, que de judíos y gentiles Dios ha formado un pueblo. Y algo que tiene que saber su hijo o su hija es que él o ella pertenece al pueblo de Dios, y hay otro sistema de gobierno en el pueblo de Dios, donde no es las normas del mundo, sino las normas bíblicas, que están mucho más por encima de las normas del mundo. Dice la Biblia que si yo me someto a las normas de Dios, nadie me tiene que juzgar. Para mí no es la ley del mundo. ¿Por qué? Porque la ley que Él ha puesto en mi corazón está por encima de la del mundo. No tengo nada que temer.
Dice la Biblia que la ley del mundo está establecida para los matricidas, para los parricidas, para los violadores, para los homosexuales, para los ladrones, para los borrachos, para los mentirosos, para los idólatras, ¿verdad? Pero no para los que son guiados en el Espíritu. Y es algo que su hijo, su hija y usted mismo, padre, madre, tiene que aprender a estar solo, manteniendo sus características, defendiendo firmemente lo que cree. Y en Deuteronomio 6, 4 al 7, Moisés escribe al pueblo, y yo se lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Dice: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes. Mire, hermano, la palabra de Dios tiene que estar, ojalá, de memoria en nosotros como padres, porque todas las acciones de nuestros hijos deben ser juzgadas a la luz de la palabra, sean buenas o sean malas, no a mi capricho, no a lo que yo creo, no a lo que a mí me parece, a lo que la palabra de Dios dice. Por eso algo que Moisés les dice, para que la cultura bíblica ustedes la puedan mantener en medio de una cultura perversa, entre tanto de los desalojan, tienen que saberse en esto de memoria. Tienen que repetírsela, o sea, al tanto. Mire, hermano, hay padres de familia que no se saben ni siquiera un versículo de la Biblia y se quejan porque sus hijos no aman a Dios, cuando él ni siquiera tiene las palabras de Dios en su corazón. Cuando quiere que su hijo obedezca a Dios, pero lo único que oye de la boca de su padre o de su madre, mentiras, vulgaridades, groserías, maltratos, ¿verdad? Muchas veces no somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso si examinamos estas palabras cuidadosamente, vemos que Moisés estaba hablando principalmente a los padres. No le estaba hablando a los hijos, le estaba hablando a los padres. Y lo primero y más importante era su propia relación con el Dios viviente. Lo que le estaba diciendo, si vamos a mantener nuestras características en medio de una población perversa y degenerada como la donde ustedes van a entrar, es necesario que ustedes como padres, lo primero y lo más importante es su relación con el Dios viviente. ¿Cómo está? Y yo le digo hoy, padre, madre, ¿cómo está su relación con Dios? Usted que se está quejando de los hijos que no obedecen, que son rebeldes, que están tomando malos caminos. Yo le pregunto primero, ¿cómo está su relación con el Dios viviente? Mire, a mí me parece duro, triste, que muchos padres de familia cristianos, sus hijos y su esposa, nunca los ven orar. Nunca los ven leer la palabra. Se acuestan como un animalito y se levantan como un animalito. Nunca los ven postrarse de rodillas y luego se están quejando de que los hijos no honran a Dios. Mire, lo primero que Moisés les estaba diciendo era: esto que yo te estoy escribiendo, que te he dado a conocer, tienes que ponerlo en tu mente, en tu corazón. Vuelvo a leerle Deuteronomio 6, 4 al 7, dice: escucha, pueblo de Israel, bueno, quítele pueblo de Israel y póngale su nombre, Carlos, Juan, María, Marta. Escucha, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Se podrían leer sin ninguna vergüenza? Con todo lo que eres. Se puede llegar a cualquier hora a tu casa, al lugar de trabajo. Con todo lo que vales, tu valía debe estar en él. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes. Los padres tenían que amar a Dios sin reservas, sin limitaciones.
en sus propios corazones, le está diciendo Moisés, tenían que estar los principios eternos de la verdad de Dios. Tenían que estar totalmente rendidos al Señor. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Ustedes, que son los encargados de instruir a la siguiente generación, ustedes tienen que estar muy bien espiritualmente. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy tendrán que estar sobre tu corazón. No podemos ser como los fariseos hipócritas que Jesús señaló, que le decían al pueblo, le dijo Jesús, hablando de los fariseos hipócritas, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué triste que un hijo formado en un hogar cristiano tenga que ver la hipocresía de sus padres, tenga que ver que se les está exigiendo cosas que sus padres nunca han hecho y nunca están dispuestos a hacer. Hijos que han tenido que ver a sus padres cristianos siendo infieles, abandonándolos, maltratándolos con insultos. Esto es triste. Por eso lo que primero Moisés le dice es el primer compromiso debe ser su compromiso con Dios, porque usted es el que va a instruir a la próxima generación. Yo le insisto, no culpe a los demás. Aprendamos a asumir la responsabilidad de lo que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha puesto tesoros en nuestros hogares, pero es necesario que los levantemos en el temor de Dios, en la instrucción de Dios, bajo, dice la palabra, instrúyelo en la disciplina y amonestación del Señor, no a nuestro capricho, no en lo que a nosotros nos parezca bueno o malo, en lo que la palabra de Dios determina como bueno o como malo. Si usted lo hace, usted verá la gloria de Dios en sus hijos. Usted dejará un legado de bendición. Yo he insistido últimamente mucho en esto. ¿Quiénes dirigirán la iglesia en los próximos 20 años? ¿Qué clase de personas serán las que estarán al frente de las iglesias en 30 años si el Señor no ha venido? ¿Qué legado de bendición estamos dejando? Le invito, querido padre, querida madre, estamos finalizando este año. Y muchos están haciendo proyectos, ha sido un año de prueba, ha sido un año de humillación, como Dios dijo que era, pero no podemos seguir igual. Si seguimos igual, como éramos antes, entonces se perdió este año. Pero si esto nos ha llamado a recapacitar, pienso que una de las tareas primordiales que usted tiene como padre o madre es tener todo el conocimiento de la palabra. Yo le insto para que usted se proponga, si nunca se ha leído toda la Biblia, este año lo haga. Mire, si tan solo dedica 15 minutos diarios a leerse 3 capítulos diarios, se habrá leído toda la Biblia en el año. Y el domingo lee 5 capítulos. Pero a veces así tan poquito como que no nos rinde mucho y a veces nos motivamos y lo logramos leer 2 veces al año. Si usted la va a leer 2 veces al año, aunque le instruiría, le diría o le recomendaría que la mejor manera, hágala mínimo una vez con sus hijos. Leen 3 capítulos, son 15 minutos, realmente no es algo, como dice el Señor, algo difícil lo que se nos esté pidiendo. O sea, ¿usted cómo va a instruir en la disciplina y amonestación del Señor si usted no sabe lo que el Señor dice? Eso es imposible hacerlo. Pero si usted toma la decisión de ser responsable con esas plantas de olivo que Dios ha plantado ahí en su casa, léala con sus hijos. Tal vez usted diga, ay pastor, es que yo empiezo a leer el Antiguo Testamento y no entiendo nada. Bueno, entonces comience con el Nuevo y comience con el Evangelio de Juan. Entonces lean 3 capítulos, 15 minuticos, podemos hacer ahí un concurso, incluso el uno lee hasta párrafos, hasta donde llegue el otro título, y así todos leemos, todos participamos. El que se aprenda primero un versículo, le damos un puntaje al final de la semana. Entonces, ay, que el helado que más le gusta es el Mickey Way. Bueno, entonces el que hizo más puntajes en la semana es el que va a comer el helado que todos deseaban y los otros se van a comer las paleticas. Bueno, hay tantas maneras de hacer agradable el conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor le dé la sabiduría que se requiere, pero hágalo, no deje pasar más tiempo. Ay, es que el niño está de 2 años, maravilloso, para que comience a instruir. Lean con el niño la palabra, eso va a quedar sembrado ahí en el corazón. La Biblia
La palabra de Dios es semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo le insto, Padre, usted tiene a Dios de su parte. Él está para ayudarle, para fortalecerle y para llevarle adelante. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a levantar un legado de bendición, una generación que ame a Dios y lo glorifique con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y veremos la gloria de Dios, veremos naciones transformadas para la gloria de Dios, prósperas en abundancia y en paz, como Dios quiso que fuera. Amado Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias. Gracias por cada familia que está representada, Señor, a través de cada oyente. Hoy declaramos que la unción de tu Espíritu fluya en ellos, que un fuego arda en sus corazones por la palabra, un compromiso por levantar un legado de bendición, Señor, en sus hijos. Una generación que te conozca a ti, Señor. Una generación que te ame a ti con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, Señor. Que puedan llevar adelante, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos. En Cristo Jesús te damos gracias. Señor, unge cada familia a través de tu palabra y de tu Espíritu. Señor, dale autoridad, Señor, a cada padre de familia para instruir a sus hijos en el temor de Dios. Si usted no ha entregado su vida a Jesús y usted quiere levantar una generación para Dios, lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Yo le invito a que repita conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy recibo tu perdón y hoy declaro con mi boca que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de los muertos. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a perseverar hasta el fin. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Queremos recordarles, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, ubicados en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Nuestros teléfonos 642-0408 o en nuestra página puede buscarnos www.embajadoresdecristo.com.co. También queremos informarle acerca de nuestra librería virtual y también la librería presencial, donde podrá encontrar material maravilloso, espiritual, para sus hijos también. Esto le ayudará muchísimo. Tenemos libros, cómo orar por los hijos, cómo enseñar sabiduría a los hijos. Bueno, hay tanto material que ha sido editado con mucho amor para que usted pueda educarlos. También tenemos las cartillas de altares familiares, a través de las cuales usted puede reunir su familia y hacer un culto familiar. Próximamente estaremos hablando acerca de esto. Les invitamos a seguirnos en las redes, en Facebook, Iglesia Embajadores de Cristo, en YouTube, Iglesia IMED, o en nuestra página. Ahí encontrará el link para todas nuestras redes. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Queremos recordarles, esta semana nuestro culto será el día miércoles. Miércoles nuestro culto presencial, para que nos acompañen. Y el día domingo estaremos en el culto de 8 de la mañana, 10:30 y 2:30. También pueden seguirnos en nuestra transmisión en vivo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.